¿Qué pensarías si de pronto abrieras la Biblia y te encontraras con un versículo que habla de una multitud de muertos resucitando y caminando por Jerusalén? Y que, sorprendentemente, nadie más en toda la Biblia lo menciona jamás. Mateo 27, versículos 52 y 53, dice lo siguiente: Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Sí, lo leíste bien. En el momento de la muerte de Jesús, no solo se rasga el velo del templo, tiembla la tierra, se oscurece el cielo, sino que también se abren los sepulcros, y muchos muertos santos vuelven a la vida, y se aparecen por la ciudad. Pero aquí viene lo más desconcertante. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, absolutamente ninguno de los otros evangelistas menciona este evento. Tampoco Pablo, que escribió antes que los evangelios, ni el libro de los Hechos, ni ninguna carta apostólica. Nadie, salvo Mateo, parece haber visto o escuchado de esta resurrección masiva. Entonces, ¿cómo es posible que un evento tan extraordinario haya pasado completamente desapercibido en el resto del Nuevo Testamento? Si este tipo de contradicciones te sorprende, suscríbete ahora, porque lo que viene te va a dejar aún más inquieto. No se trata de creer o no, sino de observar lo que el texto dice y lo que no dice. Vamos por partes. Mateo escribe su evangelio muchos años después de los Hechos, probablemente entre el año 80 y 90. Su comunidad vivía en tensión con el judaísmo rabínico y necesitaba presentar a Jesús como el cumplimiento pleno de las Escrituras. Y en ese afán, Mateo recurre constantemente al uso de símbolos, profecías y paralelismos con el Antiguo Testamento. La escena de los muertos resucitando no es una invención arbitraria. Tiene raíces en textos como Ezequiel 37, donde se describe la visión del Valle de los Huesos Secos, y en Daniel 12:2, que habla de muchos que duermen en el polvo de la tierra despertando. Mateo parece inspirarse en esas imágenes apocalípticas para dar fuerza a su relato. ¿Pero quiso decir que realmente sucedió? ¿O simplemente construyó una escena simbólica para mostrar el poder de la muerte de Jesús y su conexión con la resurrección futura? Muchos estudiosos piensan que esta escena tiene un propósito teológico más que histórico. Los muchos cuerpos de santos serían una señal del inicio de la resurrección escatológica, el momento en que los justos, al final de los tiempos, serán levantados. Pero desde la tradición hebrea, la resurrección no ocurre en fragmentos ni como episodios aislados. Es un evento futuro, total y definitivo, ligado a la redención completa del mundo. La idea de una resurrección localizada, momentánea y sin consecuencias posteriores visibles no encaja en esa visión. Sin embargo, Mateo dice claramente que estos santos aparecieron a muchos en Jerusalén. ¿Cómo puede ser que algo tan espectacular no haya dejado rastro en ningún otro escrito? Imagina por un momento que hoy sucediera algo parecido, que en medio de un evento religioso murieran figuras importantes y al día siguiente resucitaran y caminaran por las calles. ¿No sería la noticia del siglo? ¿No lo recordaría toda una generación? ¿Y si alguien afirmara hoy que eso ocurrió, pero ningún otro medio lo reportó? ¿Lo creerías? El silencio del resto del Nuevo Testamento es ensordecedor y nos lleva a pensar en cómo se construyó el canon, qué textos fueron seleccionados y por qué ciertos relatos no fueron repetidos. ¿Fue una omisión deliberada? ¿O simplemente una historia que algunos consideraron demasiado simbólica, incluso incómoda, para reiterar? Y eso ha llevado a muchos a preguntarse, ¿es esto historia o es teología en forma de relato apocalíptico? Hay otro detalle. Mateo dice que estos santos resucitaron en el momento de la muerte de Jesús, pero que no se aparecieron hasta después de su resurrección. Es decir, ¿esperaron en los sepulcros 3 días? ¿O es una forma de decir que su aparición fue parte del paquete de eventos sobrenaturales ligados a la victoria de Jesús sobre la muerte? Nada está del todo claro. Y ahí está precisamente lo fascinante.
Este versículo es un ejemplo perfecto de cómo el Nuevo Testamento no es un bloque homogéneo, sino una colección de voces, estilos y mensajes. Cada autor tiene su forma de entender a Jesús, y en ocasiones, esa visión se expresa de manera simbólica, poética o incluso fantástica. ¿Y si Mateo estuviera usando esta escena para decirnos algo más profundo? Que la muerte de Jesús no solo afecta el presente, sino que sacude incluso a los muertos del pasado, que su sacrificio rompe no solo el velo del templo, sino también las barreras del tiempo y de la muerte. Quizás no obtengamos respuestas claras, pero las preguntas que despierta este relato ya valen por sí mismas. Y si lo miramos desde la perspectiva del lector judío de la época, podríamos entender esta escena dentro de un marco de midrash apocalíptico, narraciones simbólicas que transmiten esperanza, advertencia o transformación, muy comunes en tiempos de persecución o crisis espiritual. No es solo una historia, es un mensaje cifrado para quienes reconocían los ecos de las escrituras hebreas. Y aún más, ¿por qué usar este recurso justo en el momento de la muerte de Jesús? ¿Estaba Mateo proclamando un nuevo éxodo, una nueva salida de los muertos? ¿Estaba presentando a Jesús como el Moisés final que libera no solo cuerpos, sino almas? Sea como sea, este versículo sigue siendo uno de los más intrigantes de todo el Nuevo Testamento. Lo que está claro es que Mateo quería que sus lectores entendieran la magnitud del momento. No era una muerte cualquiera, era un punto de quiebre cósmico, una sacudida en todos los niveles, físico, espiritual, histórico. En resumen, este versículo no busca tanto responder, sino provocar. Y esa provocación es el alma del texto. Y aquí hay algo más profundo. El hecho de que Mateo sea el único en mencionarlo podría no ser un olvido del resto, sino un recurso estilístico que responde a su objetivo literario. Recordemos que Mateo escribe en una época de fuerte agitación política y religiosa. El Segundo Templo había sido destruido hacía poco, y la comunidad judía cristiana buscaba desesperadamente afirmarse en medio de ese caos. En ese contexto, las imágenes de resurrección, juicio y renovación tenían un peso simbólico inmenso. Presentar a Jesús como el Mesías apocalíptico, aquel cuya muerte no solo transforma la historia, sino que también impacta los dominios invisibles, lo espiritual, lo eterno. En ese sentido, la resurrección de los santos es una proclamación del inicio de una nueva era. Este pasaje también nos obliga a mirar críticamente cómo se construyen los relatos. ¿Qué es historia? ¿Qué es teología? ¿Y qué es una mezcla de ambas? Muchas veces, cuando leemos los evangelios, olvidamos que fueron escritos décadas después de los hechos, con comunidades diferentes, preguntas diferentes y urgencias distintas. Mateo está escribiendo a una comunidad judía cristiana perseguida, que necesita ver a Jesús como el cumplimiento de todas las profecías. Y en esa intención, cada elemento de su evangelio tiene una función. Este pasaje, por más extraño que parezca, encaja perfectamente en esa lógica. La muerte de Jesús no fue un final, sino una inauguración. Una revolución que comenzó con un grito en la cruz y se expandió hasta las tumbas de los justos. Además, este texto plantea una cuestión que ha desconcertado a teólogos por siglos. ¿Quiénes eran estos santos? ¿Patriarcas del Antiguo Testamento? ¿Mártires? ¿Personas conocidas? ¿Y qué pasó con ellos después de su aparición? El relato no da nombres, ni detalles. Solo dice que aparecieron a muchos. ¿Volvieron a morir? ¿Ascendieron al cielo? ¿Vivieron en la ciudad como si nada? Desde la perspectiva hebrea, una resurrección de esa naturaleza sin propósito escatológico ni implicaciones comunitarias no tendría cabida. Toda resurrección está ligada a la redención final, no a eventos aislados sin continuidad teológica clara. Su anonimato puede tener una intención. Representan a todos los justos. Son una imagen poderosa, una señal de que la muerte ya no tiene la última palabra. Este es uno de esos versículos que muchos pasan por alto al leer, pero que cuando se estudia con cuidado, revela capas de significado profundo, conflicto histórico y riqueza literaria. ¿Podría esto ser un eco de tradiciones judías apocalípticas? ¿O una afirmación literaria del poder mesiánico de Jesús? Este análisis no busca afirmar ni negar lo sobrenatural,
sino explorar cómo se construye un relato bíblico desde sus múltiples capas. Y quizás esa es una de las razones por las que el Nuevo Testamento sigue siendo tan estudiado, debatido y reinterpretado hasta el día de hoy. ¿Estás disfrutando este análisis? Compártelo con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre la Biblia. No necesitamos responder con certeza si esos muertos caminaron realmente por Jerusalén, pero sí podemos preguntarnos por qué Mateo quiso contarlo. ¿Qué estaba intentando provocar en su audiencia? ¿Qué ecos bíblicos? ¿Qué imágenes proféticas? ¿Qué emociones quiso despertar? Y al hacerlo, tal vez descubramos que esa pregunta, la más incómoda, es también la más valiosa. ¿Qué hago yo con este relato? ¿Lo estudio como parte del desarrollo de una tradición ajena a la mía? ¿Lo confronto desde la raíz hebrea para entender qué quiso construir su autor? ¿O lo tomo como una invitación a leer más profundamente todos los textos que conforman lo que llamamos Biblia? A veces, un solo versículo basta para abrir una grieta en una montaña. Este abre una entera en la estructura narrativa del Nuevo Testamento. La Biblia guarda pasajes que desafían incluso al lector más atento. Si esta historia te hizo pensar, compártela, deja tu huella con un like y únete a quienes buscan comprender más allá de lo evidente. Aquí no se trata de fe ciega ni de escepticismo absoluto. Se trata de hacer las preguntas que otros evitan.